Necesitaremos tramos de madera de 45 milímetros de ancho y 20 milímetros de grosor, cortados de la siguiente forma. Para la base, 2 tramos de 29 centímetros y 2 tramos de 33 centímetros de largo. Para los postes y el travesaño, 2 tramos de 43 centímetros y un tramo de 37 centímetros de largo. Aquí tenemos parte de los planos que corresponden a la base, laterales, delantera y trasera, y las perforaciones requeridas para sujetar las varillas, junto con el tornillo de avance. Para la base trasera, que corresponde a 290 milímetros, medimos la mitad, 145. Y a una altura de 35 milímetros, haremos la perforación para el eje del motor. El motor estará sujeto con 3 tornillos de métrica 3, es decir, diámetro de 3 milímetros y deben estar dispuestos a 90 grados entre sí, a una distancia de 22 milímetros respecto al centro del orificio del motor. Y la perforación que alojará el cople flexible del motor debe ser también de 22 milímetros. Las varillas se colocarán a 35 milímetros de altura y a 90 milímetros hacia la derecha e izquierda del centro, en perforaciones de 8 milímetros de diámetro, tanto para la base trasera como delantera. Y se sugiere que alguna de estas dos bases, trasera o delantera, tenga los orificios de las varillas pasados, porque una vez que armemos el marco, si se requiere remover una varilla, se pueda realizar con facilidad, ya sea retirarla por la parte trasera o delantera. Para la base delantera, en un extremo del tornillo de avance, se coloca un valero de 22 milímetros de diámetro exterior, con una profundidad de 7 milímetros y haremos una perforación pasada de lado a lado, para que el tornillo de avance pueda cruzar o insertarse sin que tenga alguna fricción o rozamiento. Para los postes las perforaciones se ubican a 330 milímetros de altura, midiendo 34 milímetros de atrás hacia adelante. Vamos a colocar el centro para el eje del motor y a generar una perforación de 22 milímetros, para colocar un cople. También los agujeros para sujetar el motor son de 3 milímetros y quedarán dispuestos a 90 grados entre sí, separados 22 milímetros con respecto al centro del motor. Las perforaciones de las varillas de acero, de 8 milímetros, estarán separadas del centro, 90 milímetros hacia arriba y 90 milímetros hacia abajo, midiendo 31 milímetros del fondo hacia el frente. La diferencia que hay de estos 31 milímetros, respecto a los 34 del tornillo y las varillas, es debido a que los bloques deslizantes tienen una diferencia, en altura de 3 milímetros, con respecto al bloque que sostiene la tuerca anti-backlash. El poste izquierdo aloja un valero de 22 milímetros de diámetro y profundidad aproximada de 7 milímetros. Al centro de esta perforación, por si requiere salir el tornillo de avance, haremos una perforación de 8 milímetros de diámetro. Sugerimos nuevamente para las perforaciones de las varillas y del lado del valero, los agujeros sean pasados. Esto, como lo mencionamos anteriormente, en caso de que se requiera, podamos retirar las varillas, sin necesidad de desarmar la estructura.
Los tornillos para ensamblar las bases y la caja son los empleados para madera, entrada Phillips o de cruz de 1/8 por 2 pulgadas, también se les conoce como tornillos para tabla roca y son eficientes, ya que, al tener los hilos de su cuerda más distanciados, es menos probable que se deslicen o se aflojen con facilidad.